Hey, qué pedo banda, sean bienvenidos a la segunda emisión de esta sección en el cual pues yo le voy a hacer preguntas a ChatGPT acerca de temas de mi interés. El video pasado fue acerca de temas del psicoanálisis sobre el inconsciente contra el consciente y bueno, pues el día de hoy no va a ser algo basado específicamente en eso. Ahora tenemos un tema un poco más particular que bueno, viene siendo más enfocado a la rama de la cuántica, la matemática, que bueno, reitero, yo no soy un experto en ninguno de esos temas y es por eso que hacemos estas dinámicas de preguntas para que ChatGPT me pueda dejar más en claro algunas cosas que tengo mal concebidas o mal estipuladas, ¿ok? Entonces, el tema del día de hoy vamos a hablar acerca de un filósofo matemático llamado Simón Pierre Laplace. Laplace me parece que fue un personaje del siglo XVIII y tuvo básicamente una, no sé si decirlo, una idea, una teoría o una filosofía bastante revolucionaria que tuvo un impacto bastante grande en aquella época, pero hoy en día creo que ha tenido mayor peso. Hablamos de lo que es el determinismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, nada más para darles el contexto de lo que yo sé, Simón Pierre Laplace habla del determinismo como un concepto establecido de que todo lo que estamos por hacer cada uno de nosotros y todo lo que está por experimentar el mundo físico en el que vivimos está preescrito de alguna manera. Es algo básicamente a lo que los hippies llamarían destino, sin ser como tal ese término. Es que sí tiene ciertas diferenciaciones a lo que me he dado cuenta, yo hablando con personas que creen en el destino y personas que no creen en el destino, pero sí en el determinismo, sí hay ciertas diferenciaciones, ya que el destino para las personas regularmente siempre se inclina a algo óptimo o favorable para ellos, ¿no? Algo fructífero, aunque pues la realidad es que el determinismo no precisamente se inclina para ese lado de la balanza. Cafecito y lo-fi. Muy bien. Bueno, pues primero, más que nada quiero entrar en materia preguntándole a ChatGPT acerca de el demonio de Laplace. El demonio de Laplace, tengo yo entendido que viene siendo una entidad física. Bueno, no es una entidad física, perdón. Es una entidad metafórica, la cual utiliza para denominar a un ser el cual acomoda todas las piezas para que pueda de alguna manera surgir lo prescrito. ¿Sí me explico? O sea, porque algo no puede estar prescrito si no hay una fuerza ajena, una fuerza magnética que lo empuje hacia eso a lo que está destinado. Muy bien, entonces le pregunté a ChatGPT sobre el demonio de Laplace. Dije, ¿qué es el demonio de Laplace? Me dice lo siguiente, dice, el demonio de Laplace es un concepto propuesto por Pierre-Simon Laplace, matemático y físico francés. No era filósofo, era físico, perdóname. Siglo XVIII, efectivamente estaba correcto, y Laplace utilizó este término para ilustrar la idea de determinismo casual en la física clásica, que sugiere que si se conocen todas las posiciones y velocidades de todas las partículas en el universo en un momento dado, y si se conocen todas las leyes físicas que gobiernan su movimiento, entonces sería posible predecir con precisión el futuro y el pasado del universo. Ok, esto es básicamente lo que quería entrar en materia. Básicamente esto es una propuesta no de alguna manera teórica sin bases específicas. Precisamente tienen las bases de que Simon Pierre Laplace habla de que si nosotros ya conocemos todas estas posiciones cuánticas, las cuales ya están predeterminadas a suceder, entonces de alguna manera podemos medir para predecir sucesos futuros. Eso es lo que menciona. Solamente que no sé si esto esté muy apegado con la cuántica, porque la cuántica pues básicamente se refiere a lo que es cuantitativo, ¿no? Se refiere al espectro de posibilidades que puede experimentar un suceso u otro. Pero en la física cuántica recordemos que todos los sucesos ocurren a la vez. Simplemente nuestras capacidades perceptuales son capaces de experimentar una sola versión de todas esas que ocurren. Muy bien, después dice, la idea detrás del demonio de Laplace es que si existiera un ser hipotético extremadamente inteligente y poderoso que conociera todas las condiciones iniciales del universo y todas las leyes físicas que lo gobiernan, entonces ese sería capaz de calcular y predecir con precisión el estado, pasado y futuro de todas las partículas en el universo en cualquier momento. I'm sorry, pero sí. Bueno, pues precisamente es lo que les acabo de mencionar.
O sea, es como esta entidad metafórica que tiene que generar esta fuerza magnética de amplitud, la cual va a posicionar todas las partículas en el orden correspondiente para que puedan suceder las cosas según está, vamos a decir escrito, pero según está predefinido por un cálculo matemático realizado previamente. Muy bien, así es como tienen que ser las cosas. Dice, esta idea plantea importantes cuestiones filosóficas y científicas sobre el determinismo, como el libre albedrío y la naturaleza de la realidad. Este es el tema que quería tocar precisamente, sobre que aquellas personas mayormente religiosas que están inclinadas a una religión, ya sea católica, ya sea cristiana, ya sea no sé si budista, pues, pero vamos a ponerlo dentro de la categoría, no están muy de acuerdo con la idea de el determinismo de Simón Pierre Laplace, ya que esto propone una idea de que si todo está prescrito en cualquier condición de nuestra vida, eso quiere decir que no tenemos para nada libre albedrío. Inclusive se puede decir que ese choque entre neuronas que hacen la sinapsis es algo que ya está predestinado a suceder, predefinido a suceder. O sea, la palabra destino creo que voy a tratar de erradicarla porque si no se puede confundir mucho con el concepto que quiero poner sobre la mesa. Muy bien, entonces sí entiendo que viene siendo algo complicado de entender porque, bueno, nosotros estamos regidos supuestamente por nuestra libertad de pensar, como decía René Descartes. Dice, la única cosa de la que estoy convencido y es el principio fundamental de todas las cosas es que pienso y porque pienso sé que existo. Entonces, bueno, una de las cuestiones con René Descartes es que eso es una filosofía teórica que lo dice, pero pues lamentablemente no lo muestra, no lo prueba. Entonces eso es lo que genera todo este disconfort en las personas. Pero bueno, muchos tratan de asumir su filosofía como una verdad única, como el principio fundamental. Es verdad que pensamos, pero ¿quién nos dice qué pensar? O sea, yo soy de la idea de que el mundo externo, las condiciones materiales, son aquellas las que nos dicen qué pensar, como decía Karl Marx, ¿no? Dice, aunque el determinismo causal ha sido ampliamente debatido y desafiado, el concepto del demonio de Laplace sigue siendo una idea importante en la comprensión de la física clásica y la filosofía de la ciencia. Ah, ok. Es que eso es también a lo que iba, que este fenómeno se puede también identificar como una filosofía. Y esto es lo interesante del juego que hay entre la filosofía y la física, ¿no? De hecho, es bien curioso porque hay que tomar en cuenta estas dos posiciones. Primero, la filosofía es una rama que se dedica al estudio de comprensión de la realidad. La física es una rama que se dedica al estudio de la comprobación de la realidad. O sea, básicamente ambas se dedican exactamente a lo mismo, solamente que en contexto tienen una metódica completa, una metodología, perdón, completamente diferente. Muy bien. Muy bien. Primeramente sí hay que dejar en claro una cuestión y es que el determinismo de Laplace bifurca en dos ramificaciones. La primera viene siendo el soft determinism y el hard determinism, que es el determinismo suave y el determinismo duro. ¿Ok? ¿A qué se refiere con el determinismo suave? El determinismo suave se refiere a que sí, efectivamente, las grandes fuerzas magnéticas que rigen el orden del universo están prescritas, pero dentro de todo ese orden, individualmente, cada organismo, cada ser humano, tiene la libertad de tomar decisiones, ¿ok? Entonces, sí hay un cierto nivel de libertad en la toma de decisiones basado en el concepto del soft determinist, pero en el hard determinist dice que inclusive la individualidad de pensamiento del ser humano está prescrita. Entonces esta viene siendo la parte más complicada porque esto en automático erradica el libre albedrío. Quieran o no, el soft determinism, el determinismo suave, también tiene ciertas complicaciones y la complicación más grande es que independientemente de que nosotros hagamos diferentes tipos de cosas para poder evitar un suceso a gran escala, inevitablemente va a suceder según el concepto de Laplace, ¿no? Del determinismo. Pero aún así tenemos nosotros la oportunidad variable de poder cambiar ciertos sucesos específicos, pero todo nos va a llevar a lo mismo. A fin de cuentas es como tener una historia con el mismo final. Muy bien, la única diferencia es que el determinismo duro, el hard determinism, tiene una sola versión de las cosas y esa es la única a suceder. Muy bien. Por ejemplo, ahorita le pregunté a ChatGPT cuál era la contrapostura al determinismo.
a lo que me responde lo siguiente. Digo, es importante porque no podemos nada más decir que todo está prescrito y que pues ya nos chingamos todos y valemos pa' pura verga, entonces ya nos vamos cada quien al bar a pistear y a chingarnos el hígado. Entonces le pregunté, ¿cuál es la contrapostura? Porque pues sí tiene que existir como que un punto en oposición, un punto antagónico para que nosotros podamos entender más que nada el por qué se dan estas asunciones, más que nada de que todo ya está decidido desde un inicio. Aquí dice, la contrapostura al determinismo se basa en la idea de que el universo puede contener elementos de indeterminación o aleatoriedad y que no todo en la naturaleza está completamente predeterminado por las condiciones iniciales y las leyes físicas. Es verdad, no todo el universo está regido por las leyes físicas, eso es muy cierto. Por ejemplo, un agujero negro dentro de un agujero negro, no existe la gravedad, no existe el tiempo, entonces ahí va en contra de todas las leyes físicas que conocemos en la biosfera, ¿no? En la que vivimos. Ahora dice, en resumen, esta contrapostura sugiere que el futuro no está completamente determinado por pasado y presente. El primer punto es el indeterminismo cuántico. La física cuántica sugiere que a nivel subatómico los eventos pueden ser intrínsecamente aleatorios e impredecibles. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que es posible conocer con precisión simultáneamente la posición y el momento de una partícula. ¿Qué quiere decir esto? El principio de indeterminismo de Heisenberg es básicamente un experimento que se realizó en donde se lanza un fotón para poder estudiar ya sea la masa o el posicionamiento de una partícula. El inconveniente es que al lanzar el fotón únicamente puedes conocer una de las dos versiones, ya que también es conocida como la teoría del observador. La teoría del observador sugiere que el observador tiene cierto nivel de injerencia sobre el objeto en estudio, ¿no? Esto no quiere decir que nuestro pensamiento cambia la realidad como tal, no, simplemente que en base a lo que queremos observar es la información que nos va a arrojar. El problema es que aunque queramos ver ambas, como estamos hablando a un nivel subatómico, únicamente nos va a arrojar una sola versión, como sugiere la alegoría de la física cuántica. Muy bien, eso es lo que quiere decir. Entonces esta es la primera contrapostura de que si solamente podemos ver una sola de las 1000 variables que existen, porque asumes que todo se va a inclinar hacia una sola dirección si ni siquiera podemos conocer dos elementos de un solo concepto? O sea, se entiende perfectamente la contrapostura de Heisenberg. Tú muy bien, Heisenberg. Muy bien. Ahora vamos a la teoría del caos. La teoría del caos creo que se refiere a The Butterfly Effect. Hay una película muy buena que sí se llama The Butterfly Effect. Supongo que es eso. Dice, la teoría del caos sugiere que algunos sistemas complejos son altamente sensibles a las condiciones iniciales y pueden exhibir comportamientos impredecibles a largo plazo. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden llevar a resultados significativamente diferentes, lo que implica que el futuro del sistema no está completamente determinado por su pasado. Ok, está muy interesante porque sí, precisamente te habla del The Butterfly Effect. Les voy a ir explicando a qué se refiere el efecto mariposa o de dónde surge esta idea del efecto mariposa para que vayan entrando en materia y lo entiendan un poco mejor. O probablemente ya lo saben, pero pues igual esto me sirve a mí como ejercicio. El efecto mariposa surge de una computadora que se dedicaba a estudiar las condiciones del clima, ¿no? Por un meteorólogo. No recuerdo cómo se llama el meteorólogo, pero en base a esa computadora que él tenía, había ciertos algoritmos o cierta secuencia numérica que él notó que se repetían cada cierto tiempo. Entonces dijo, voy a ahorrarme algo de tiempo y voy a automatizar la secuencia de los números que se están repitiendo. Él los empieza a automatizar en su computadora. Y en eso cuenta la historia de que él sale de su habitación en donde está haciendo ese trabajo de la oficina, vuelve 30 minutos después y se da cuenta de que la imagen en la computadora es completamente diferente a lo que inicialmente debía marcar. Se dice que se llama el efecto mariposa porque supuestamente había una figura en la computadora el cual asemejaba el vuelo de una mariposa. Entonces por eso que se le llama el efecto mariposa o la teoría del caos, porque pues sí marcó algo completamente diferente a lo que se tenía contemplado. De ahí es de donde nace y posteriormente se vuelve un proverbio chino. El efecto mariposa, el cual dice que el aleteo de una mariposa se puede sentir hasta el otro lado del mundo, ¿no? Diciendo que cualquier diminuto suceso puede generar un caos completo o un cambio absoluto
en el mundo material, básicamente. El siguiente punto es el libre albedrío. Okay. Este yo creo que es el más interesante hablando de determinismo. Dice, desde una perspectiva filosófica y psicológica, el concepto de libre albedrío sugiere que los individuos tienen la capacidad de tomar decisiones independientes de las influencias externas. Ok, vamos a parar aquí poquitito para nosotros hablar de que hay que tratar como que de rebobinar al principio de los tiempos, ¿no? Al principio de los tiempos, desde la época paleolítica más o menos, donde estábamos los neandertales, el Homo habilis. Bueno, el Homo habilis no tenía tanto desarrollo en su capacidad mental, vámonos más bien como al Homo erectus, ¿no? Más o menos por ahí, el Homo erectus. Ya tenía cierta capacidad de injerencia sobre el mundo, ¿no? Ya tiene capacidad, aunque sea de identificar hongos que le hacen daño, hongos que no le hacen daño, pero lo que sugeriría el determinismo de Laplace, por ejemplo, en este concepto histórico, diría de que, ok, hay hongos venenosos y hongos que pueden ser nutricionales para el cuerpo humano. Entonces, ¿de qué manera se puede identificar? De una sola manera, bajo la premisa prueba y error, ¿ok? Entonces el determinismo es lo que diría, dice es que no hay de otra manera para poder identificar, ya que no tenemos herramientas científicas, en aquella época no existen computadoras, no existe ningún otro método de descubrimiento más que el empirismo, que de hecho me gusta mucho la filosofía de David Hume, que habla de eso, de que el raciocinio, la lógica no puede existir sin el empirismo como base, porque el empirismo es lo que hace o lo que genera todas estas posturas lógicas que hoy en día consideramos como racionales, ¿no? Muy bien, dice, en resumen, la contrapostura al determinismo argumenta que el universo puede contener elementos de indeterminación y aleatoriedad y que no todo en la naturaleza está completamente predeterminado por las condiciones iniciales y las leyes físicas. Muy bien, pues ya nada más para concluir, bueno, pues no como tal concluir, porque creo que suena bastante pretencioso, bastante arrogante, no es como que una conclusión, pero para terminar este video, le pregunté a ChatGPT que si me podía dar una forma más digerible acerca de un ejemplo más que nada de cómo podría funcionar todo este concepto tan abstracto que es el determinismo y que pues sí está en un proceso de debatibilidad bastante grande, tanto por la ciencia como por la filosofía. Dice, una forma de entender esto es pensar en una situación simple, como lanzar una pelota al aire. Si conocemos la velocidad inicial de la pelota, la dirección en la que la lanzamos y la fuerza de gravedad que actúa sobre ella, podemos usar las leyes del movimiento de Newton para predecir exactamente hacia dónde irá la pelota en el futuro. No importa cuántas veces repitamos el experimento, bajo las mismas condiciones obtendremos el mismo resultado cada vez porque el movimiento de la pelota está determinado por las leyes físicas. Yo creo que es un ejemplo bastante bueno y bastante digerible para cualquier persona. Cualquiera, independientemente de su condición de intercepción de información. Porque honestamente es verdad, o sea, solamente hay una versión de las cosas acorde a las leyes de las físicas, acorde a la fuerza aplicada, acorde al concepto de la acción y reacción, acorde al desplazamiento y acorde a la ubicación en la que se encuentra, ¿no? Claro que hay objetos o condiciones, mejor dicho, externas que también pueden influir eso, como inclusive la biografía en donde se están haciendo la biografía o la geografía, la zona geográfica en donde se están haciendo ciertas cosas, pero pues sí hay que tener en consideración que la probabilidad de que las cosas sucedan acorde a las leyes físicas establecidas son del 99%. En caso de que no, es porque estamos experimentando una decepción cuántica nivel absurdo, honestamente. Dice, el determinismo implica que en un principio todo en el universo, desde el movimiento de los planetas hasta el comportamiento de las partículas subatómicas, sigue este mismo principio. Si conocemos todas las condiciones iniciales y entendemos las leyes físicas, que no ha pasado al 100%, dice, estos sistemas entonces podemos predecir con precisión cómo se desarrollarán en el futuro. Sí, el inconveniente es que las partículas tienen un comportamiento impredecible y en base a los que podemos medir, aquellos aspectos que son medibles son únicamente aspectos limitados, no nos deja ver todo el panorama, únicamente un aspecto. Pero el problema aquí es que, como lo decía el principio de indeterminismo o incertidumbre de Heisenberg, habla de que al medir una cosa, todo lo demás es diferente, pero cuando tú ya tienes registrado la medición, por ejemplo, de la posición, y ahora vas a medir la masa, la posición ya cambió. Entonces no vas a poder ver exactamente
todo el panorama, todo el encuadre de estudio que se está realizando. Esto sería como que lo complicado. Muy bien. Pues yo creo que por el momento voy a dejar hasta aquí este video porque pues ya no se me ocurren más preguntas. De hecho, sí, hay más, existen más preguntas, yo lo sé, pero en este momento ya no se me ocurre nada más y en caso de que surjan más preguntas dentro de mí, pues yo le voy a preguntar a ChatGPT y probablemente vuelva a hacer una segunda parte sobre Laplace. Pero por el momento lo dejamos hasta aquí y pues nos vemos en un next video o tal vez no, tal vez ya no suba. Honestamente no sé cuánto tiempo me vaya a durar este hobby. Así que váyanse a la verge.